la problemática que hoy vive el Estado de México y en particular en el tema que hoy día nos ocupa, exige la suma de las fuerzas políticas para lograr en conjunto con la sociedad que estos problemas se atiendan. Porque bien se decía... Gracias por continuar con nosotros. Y ahora tengo en el estudio al 15º regidor de Toluca. Él es Mario Medina Peralta, quien también ya desde el pasado fin de semana se sumó, y varios otros integrantes, como usted ya lo veía ahorita en pantalla, el dirigente estatal del PRD, pues a esta iniciativa del diputado de Acción Nacional de recolectar firmas a favor de este amparo colectivo, que como ya lo escuchábamos será presentado el próximo 27 de junio a las autoridades. Así que yo quiero agradecerte, Mario, que estés con nosotros esta noche aquí en A Fondo. Gracias, Gisela, muy buenas noches, y aquí con el gusto siempre de saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cuántos integrantes del PRD se han sumado a este amparo colectivo? Pues básicamente es un llamado institucional. El día de ayer nuestro presidente del Comité Estatal, Juan Hugo de la Rosa, hizo el anuncio. El PRD, como segunda fuerza política en el Estado de México, asume como una prioridad fortalecer en un primer momento este esfuerzo para recolectar el mayor número de firmas en torno a este amparo, y en conjunto con este colectivo de jóvenes universitarios poder ir construyendo las alternativas legales y políticas para que los mexiquenses por fin puedan contar a la brevedad con un transporte público digno. Ese es el objetivo, tener un transporte digno en el Estado de México, pero de repente pareciera una utopía también. Así es. Mira, yo escuchaba con atención a Gerardo Terrón, este joven universitario, haciendo varios cuestionamientos sin respuesta. Él decía que por qué al estar tan cerca de la Ciudad de México, por qué la propia ley establece descuentos a grupos vulnerables, y hacía un sinnúmero de preguntas en donde él no encontraba respuestas, y que la gran ciudadanía pareciera que son preguntas sin respuesta. Yo quiero decirte que ante esos cuestionamientos sí hay respuesta. ¿Cuál es el verdadero problema del transporte público en el Estado de México? Históricamente ha sido manejado bajo criterios electoreros. Y te doy un dato muy interesante. Tan solo en el año 2012, un año electoral, en el Valle de Toluca se incrementó en más de 1,000 unidades de transporte público, ¿no? Y que hoy no existe ningún mecanismo de transparencia que nos puedan dar certeza que esas 1,000 unidades siquiera cuenten con una concesión o con la legalidad para que estén circulando. En la avenida Morelos, hoy en día, confluyen más de 80 rutas distintas. Es decir, hay una sobresaturación del transporte público. En una vía tan corta. En una vía tan corta, ¿no? Y eso nos llena de mucha preocupación, y habrá que seguir insistiendo con mucha energía y con mucha exigencia que el problema de fondo del transporte público es que el sistema político del Estado de México, que el esquema de este partido político que ha gobernado prácticamente en toda la historia de nuestro Estado, está siendo o le ha dado siempre un tratamiento al transporte público netamente electoral. Y lo más grave es que fíjate que una de las propuestas, como ya lo decíamos a lo largo del programa, eran esas, una propuesta de compromiso de campaña del gobernador, regular el transporte público en el Estado de México. O sea, él se comprometió finalmente a pues crear no solamente un sistema suburbano, ¿no? Y hablaba también de la creación de un Mexibus e incluso del tren que recorriera de Toluca a la Ciudad de México. Pero él hablaba de un transporte más económico. Es correcto, eso lo dijo en campaña, ¿no? Es más, lo firmó ante notario público. No vemos absolutamente ninguna opción para mejorar el transporte, y no solamente eso, como gobernador también el pasado 15 de mayo anunció con mucha elocuencia un decálogo, un acuerdo en el tema del transporte, en donde llama mucho la atención, y creo que es una falta de respeto a la ciudadanía escuchar que el gobernador, dentro del decálogo de sus propuestas que anunció el pasado 15 de mayo, habla del anuncio de la colocación de botones de pánico en los camiones. ¿Por qué digo que es una falta de respeto para la ciudadanía? Porque los que viajamos y los que conocemos el camión, muchos de ellos ni siquiera tienen el timbre para poder anunciar la bajada, ¿no? Entonces, hoy decir que el gobierno le va a colocar botones de pánico me parece una situación que atenta en contra de la cotidianidad de los mexiquenses. Y que muchos de los mexiquenses les lleva de 50 minutos hasta 2 horas, se la viven en el transporte público. Es correcto, y si a eso le sumas en donde no encontramos la respuesta
y donde vivimos en la ilegalidad, he tenido la oportunidad de cuestionar a algunas autoridades del gobierno del Estado y ninguna me da respuesta. Y hoy les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la causa por la cual los estudiantes en el Estado de México no cuentan con un descuento en el uso del transporte público? No hay respuesta. El gobierno no tiene respuesta. A pesar de que está en la misma ley, que era lo que veníamos diciendo, ¿no? Es correcto, ¿no? Es un tema muy penoso. Personas adultas mayores, personas de grupos vulnerables. Hoy el tema del transporte pareciera que es hacer todo para que la ciudadanía no tenga condiciones dignas de movilidad. Aparte no tenemos una tarifa única, como sucede en el Distrito Federal. Es correcto, y ahora creo que esta trampa, porque yo estoy convencido que este aumento de estos famosos 20 centavos no es más que el argumento para el cobro indebido de tarifas, ¿no? Es muy complicado que el ciudadano contabilice los kilómetros que transcurre, que transita, y en esa dinámica valdría la pena señalar que se anunció una tarifa que se iba a pegar en los camiones que no existe. Se tiene sobre todo la claridad hoy en la ciudadanía que el gobierno del Estado no está atendiendo ni tiene la voluntad para resolver el tema del transporte público. Digo, aparte de sumarse a este proyecto, a este amparo colectivo, ¿qué harán? ¿Saldrán a las calles, exhortarán más a la gente? ¿Qué vendrá? Así es. Hoy quiero decirte que este es un tema de mucha indignación para la ciudadanía. La ciudadanía está muy molesta porque al final, lo hemos venido diciendo, el prestador del servicio del transporte público lo hace en calidad de concesionario. ¿Qué significa al ser concesionario? Que el Estado le delega la responsabilidad. Es decir, que el responsable de dotarle de transporte a la ciudadanía es el Estado, es una potestad del gobierno del Estado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Salir a las calles, salir a organizarnos y sobre todo exigirle a la autoridad que dignifique el transporte público en el Estado de México. Pues yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros y bueno, pues el llamado a la gente que quisieras hacer para que se sigan sumando con ustedes, tanto con el colectivo Metrobús Toluca ya, con Acción Nacional y bueno, ahora también con el PRD, pues para que se junten más firmas y ojalá la autoridad pues reaccione. Así es, Griselda, y aprovechar el espacio y exhortar a la ciudadanía a que juntos unifiquemos esfuerzos para que el día de mañana los mexicanos los mexiquenses contemos con un transporte público digno.